Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado, el economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia, con quien vamos a hablar los próximos minutos. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Tenemos mute en el audio. Bueno, cositas de la tecnología, ¿no? Cositas de la tecnología también del audio. El tema apagones. A ver si lo tenemos ahí. Hola. Hola, hola. Ahí estamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla. Buenos días, Jaime. Gracias por su paciencia. Aquí estamos. Economista, veíamos ese reportaje de Ecuavisa de cómo se anunció lo que se iba a venir respecto a la crisis energética que estamos viviendo en este momento y que el gobierno no hizo nada, absolutamente nada, y tomó la decisión más vale en perseguir a una ministra que estaba advirtiendo lo que iba a ocurrir en el Ecuador, que si el gobierno hubiese tomado todas las prevenciones del caso, no estuviéramos viviendo estos apagones. ¿Qué lectura darle a todo? Mira, aquí hay que entender que Noboa ha privilegiado su agenda de corte político personal. Recordemos cuando a inicios de este año decíamos esa consulta popular es innecesaria, inoficiosa, inútil, no va a servir para nada. Y resulta que la ministra Robo nos termina revelando que esa consulta popular es una de las principales causas por las cuales hoy estamos en esta situación gravísima de pandemia energética, digámoslo así. ¿Por qué? Porque los técnicos recomendaban ya a inicios de este año empezar racionamientos pequeños de 2-3 horitas diarias. ¿Para qué? Para poder preservar los niveles de los embalses, o lo que se denomina el concepto de reserva, ¿no es cierto?, de reserva energética, para de esa manera no tener que llegar a los picos y a los problemas que estamos teniendo ahora. Si es que durante todo el año hubiésemos tenido 2-3 horitas, en vez de que se farree la reserva energética, como en efecto ocurrió, para ver si podía salvar la consulta popular, para ver si podía sostenerse en términos de su respaldo político, ahora tenemos una situación aún peor. Y también nos evidencia que ha habido excesiva improvisación, negligencia total por parte del gobierno, porque las alertas estaban enviadas desde un inicio. Por parte de los técnicos, mira, el sector eléctrico del Ecuador solía ser el sector más técnico de todos, ¿ya? Porque tú tenías ahí profesionales de altísimo nivel, heredados de la vieja escuela del INESEL y los nuevos cuadros que se habían ido formando dentro y fuera del país. El operador energético nacional, que es el SENACE, está lleno de puros nerds, ya puros técnicos, informáticos, eléctricos, que saben todo sobre el sector y oportunamente sí enviaron las alertas. Pero el gobierno, por confesión de parte en la entrevista que tuvo Noboa, ignora los criterios de los técnicos y si hubiésemos seguido esas instrucciones desde el inicio del año, no hubiésemos estado en esta pandemia eléctrica que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, aquí hay negligencia, la responsabilidad es del jefe de Estado de Daniel Noboa, el presidente de la República es el que ha dado las instrucciones de ignorar las advertencias y él tiene que asumir la responsabilidad política, pero no solo la política, sino también la pecuniaria. Aquí los ciudadanos, la gente trabajadora, la gente humilde, que tiene que cerrar sus negocios, su panadería, que se le daña el producto, que no puede congelar el camarón, que no puede preservar los lácteos. Tanta gente que está pasándola mal por el problema energético que estamos viviendo, tiene consecuencias económicas. Daños de los electrodomésticos. Los causantes de esta pandemia energética tienen que caerse con el billete. Por eso, la Revolución Ciudadana, cuando logre la victoria popular el próximo año, en apenas 90 días, tendrá que ejercer el derecho de repetición y cobrarle de la fortuna personal a Daniel Noboa, a sus familiares y a sus amigos para indemnizar con eso al pueblo ecuatoriano. Correcto. Yo recuerdo que casi que a inicios de año, este gobierno, cuando habló de sabotaje
salió el secretario de comunicación o vocero de comunicación del gobierno, el señor Roberto Izurieta, que se habían abierto las compuertas y que habían correístas que estaban atentando contra el sistema energético. ¿Usted recuerda eso, economista Andrés Arauz, que intentaron acusar incluso al correísmo? Pero por supuesto, y con complicidad lamentablemente de las Fuerzas Armadas. Yo me acuerdo que ellos sacaron un anuncio que decían, ya estamos militarizando las represas, están militarizando los embalses, militarizando las hidroeléctricas, que era algo absolutamente ridículo, y yo sí creo que hay que llamar la atención también del Comando Conjunto de cómo se presta a algo que era evidentemente ridículo y falso, ¿no? Yo me acuerdo que ahí yo decía, en esa época, me preocupa mucho que el propio gobierno se coma sus propios cuentos, ¿sí? Porque una cosa es, ya pues está acostumbrado a mentir a la población, con sus videitos, engañar a la gente, pero otra cosa es que además él mismo se crea sus cuentos y después termine fracasando como está ocurriendo. ¿Por qué? Porque mira, en la institucionalidad pública, tú tienes un ministerio altamente técnico como era el de electricidad, que fue otro error al haberle funcionado, pero bueno, tú tienes un altamente técnico, y si tú metes la denuncia por sabotaje en fiscalía a 22 funcionarios técnicos de ese ministerio, oye, discúlpame, ¿qué va a hacer el siguiente funcionario técnico que le toca? No, pues ya mejor no sugiere ninguna solución, mejor ya no va a dar ninguna recomendación. Dice, si hablo muy fuerte me han de denunciar a mí también por sabotaje. ¿Sabes qué? Mejor me quedo quieto, a ver, seguir las órdenes del el presidente que no sabe nada del sector. Consecuencias, el sector desbaratado en un año, el sector destruido, 4 ministros, ya mismo va a venir el quinto porque ya la van a sacar a Manzano también, es un sector totalmente desinstitucionalizado. Pero no es el único sector. Es lo que ha venido pasando también con el sector petrolero, también 5 ministros, muchísimos gerentes de Petroecuador, hasta ahora no hay un gerente titular de la empresa más importante del Ecuador, que están buscando a la persona solo para que coja y firme la entrega del campo Sacha, que es el campo más productivo de la historia del Ecuador, la joya de la corona, y que la quieren entregar a precio de gallina enferma ahora, en estas circunstancias, para cumplir con el fondo y para ver si se ganan ahí una platita a ellos de forma personal. Eso no debemos permitir como ecuatorianos. En el Ecuador hay suficiente talento, hay suficiente gente capacitada, preparada, patriota, pero necesitamos un liderazgo real que crea las capacidades ecuatorianas y que pues tenga el liderazgo y el conocimiento para salir adelante. Otra cosa que dijo en la entrevista con Rafael Cuesta, que él no le hace caso a los técnicos. O sea, si no le haces caso a los técnicos, de razón el desastre, pues. Pero Jaime, pero acuérdate que él dijo que iba a bombardear las nubes para que llueva, pues. Pero sacó un comunicado oficial de la Presidencia de la República del Ecuador en septiembre de este año, 21 de septiembre, los ecuatorianos lo pueden investigar y buscar. Nos toma como un juguete. Con el bombardeo de nubes iba a solucionar esta vaina, pero por favor. O sea, ese es el nivel de comunicación oficial. Y mira, yo no sé cómo será en el gobierno de Noboa, pero en el gobierno de Correa, cuando había un comunicado oficial de la Presidencia de la República, esa vaina pasa por 8 filtros, pues ustedes son del mundo de la comunicación. ¿Sabes que un comunicado de la presidencia, ya le cuidas cada palabrita, pues cada coma, que le esté perfecto el comunicado y que comunique lo que se quiere enviar el mensaje? Y Noboa pone un comunicado de la presidencia que gracias al bombardeo de nubes que habrán buenos resultados. O sea, le está tomando el pelo al Ecuador. Obviamente ninguno de los técnicos va a haber recomendado eso. Pero ¿qué será? ¿Cuáles serán esas voces que le están hablando a decir que bombardeando las nubes iba a solucionar esto, ¿no? Entonces yo ahí veo negligencia, veo improvisación, veo realmente odio por el pueblo ecuatoriano. Piensa que a la gente se la puede engañar así, de esa manera, y las consecuencias están a la vista. Pero insisto, Jaime, aquí hay una responsabilidad política, pero yo creo que debemos empezar a hablar del siguiente nivel, que es la responsabilidad económica, porque esto está generando una depresión generalizada en nuestro país
Y eso alguien tiene que pagar esas consecuencias. No debe ser el pueblo, tiene que haber una indemnización y hay que cobrarle eso a pues la familia más rica del Ecuador, que es la del señor Noboa. ¿Cuál será el impacto en la economía de esta crisis energética? Bueno, el impacto es profundo, ¿no? Es a todo nivel. En términos de productividad, ¿no es cierto? Tenemos todo un sector industrial que ha caído su productividad casi total en todos los ámbitos. Tenemos un impacto que se estima que puede llegar a ser entre 12 mil millones de dólares. Va a haber un decrecimiento de la economía brutal. Y por supuesto el impacto en las familias y en los consumidores, ¿no es cierto? La gente que depende de un pequeño negocio que ha reducido sus ventas, la gente que está vinculada al mundo de los servicios, que tenía por ahí algún trabajito por internet y también está colapsando. Y claro, hay quienes sí están feriando y teniendo ingresos abultados, como las empresas telefónicas, pero que no están respondiendo adecuadamente a la gente, ¿no? Entonces, todo eso hay que revisar. Mayor pobreza, son los grandes ganadores. Mayor pobreza. Hay un aumento de la pobreza, o por supuesto un aumento de la desigualdad, un aumento de la migración. ¿Cuánta gente no se ha ido, que todos conocemos en los últimos meses por esta pandemia energética, por esta pandemia permanente que estamos viviendo ya gracias a este gobierno? Y todos debemos saber que esta la solución. Por supuesto que hay elementos técnicos, pero ya están sobre la mesa los elementos técnicos. La solución aquí realmente es quién tiene el poder en nuestra sociedad. Si la gente que se sienta a negociar de a buenas con las empresas telefónicas, o la gente que va a exigir que se cumpla la ley y se respete los derechos de los ciudadanos, o la gente que va a tomar decisiones fuertes, importantes para que restablecer la energía en nuestro país, para eliminar a los vacunadores que están todavía campantes, sobre todo en la costa ecuatoriana. Necesitamos un proyecto político que realmente tenga ese liderazgo y que esté comprometido con el pueblo y no con el bolsillo personal como lo es el de Noboa. Antes de darle paso a mi compañera Carla Aro, quiero entrar al tema de la cumbre ibérica. Ibérica digo porque casi que hubieron solo presidentes ibéricos, ¿no? Solo estuvieron 3 presidentes, incluido el de Ecuador, 4 presidentes. ¿Qué lectura darle a esto? ¿Por qué muchos gobiernos decidieron no venir a esta cumbre? Bueno, en realidad solo estuvo un presidente, que es el de Portugal, porque los otros son, el de Andorra no es ni presidente, tiene otro cargo, y el rey de España tampoco es presidente, pues es una monarquía. Y cumplen un rol supuestamente ceremonial, ¿no? El de Portugal también cumple un rol ceremonial y el de Andorra también cumple un rol ceremonial, así que fue una reunión apenas simbólica. Muestra el rechazo de América Latina a el gobierno de Daniel Noboa, a sus prácticas, y evidentemente fue un fracaso. Eso me da pena a mí porque independientemente de quién esté ejerciendo la jefatura del Estado ecuatoriano, nuestro país siempre tiene que salir avante, siempre tiene que proyectarse hacia el mundo de la mejor forma posible, y ahorita es un reflejo de cómo se lo considera al Ecuador gracias a la ineptitud, la malicia, la negligencia de Daniel Noboa y una pésima canciller, ¿no? La señora Sommerfeld el cargo le queda extremadamente grande. Es una pena que la gente como ella esté liderando esa institución tan valiosa, tan representativa de nuestro país. Economista, muy buenos días. Entremos un poco a la coyuntura política del momento. Antes de saludarlo a usted, veíamos unas expresiones del asambleísta Ana Galarza y decía, estamos como Venezuela. Eso me recordaba incluso a épocas de su campaña presidencial cuando decían que nos íbamos a convertir en Venezuela, y hablaba también de que no hay seguridad jurídica en este país. Esto debido pues a los frentes que se ha estado abriendo el presidente de la República, esa injerencia directa de suspender a la vicepresidenta de la República y también de sacar de la cancha electoral a quien él considera que puede ser un contrincante bastante fuerte. ¿Cómo usted ve esa coyuntura política y esos frentes que se está abriendo el presidente Daniel Noboa?
Mira, yo creo que a veces le queremos atribuir demasiado poder a Daniel Noboa. Para mí es nada más un niño rico con caprichos. Está demostrando esos caprichos, pero no debemos darle ese rol de gran líder autoritario. Bueno, fuera que dé soluciones, pero él realmente lo que está es llenándose de caprichos y la gente está sufriendo. Me da mucha pena que hemos tenido que llegar a este punto para que otros, digamos, adversarios políticos se den cuenta de que no había que optar por una opción de derecha simplemente por ir en contra del correísmo, cuando justamente el correísmo, la Revolución Ciudadana, es quien ha tenido la mayor madurez política de todas las fuerzas en alertar permanentemente de que la desinstitucionalización, es decir, el debilitamiento de los órganos del Estado, de cómo deben ir funcionando en conjunto para salir adelante como país, iba a generar un descalabro mayor. Es decir, si tú debilitas el frente económico y le haces caso al FMI, no te permite invertir en electricidad, colapso energético. Si es que le haces caso a los que decían que no, que las escuelas del milenio no hay que hacer y que hay que hacer escuelas chiquitas, no abren las escuelas del milenio, colapso, 300,000 niños sin educación, aumenta la criminalidad, aumenta la violencia, aumenta la muerte. Si es que le hago a los que dicen que no hay que hacer inversión pública, que el Estado obeso, que ni sé qué vainas, como la señora Ana Galarza, entre otros, ¿qué pasa? Viene una economía raquítica, la gente sin empleo le toca migrar, las familias se rompen y otra vez el problema psicológico y social y la violencia. Es decir, todo está conectado. Por eso nosotros dejamos planificado, Carla, dejamos planificado a 20, 25 años todos los sectores de nuestro país para seguir el camino. Obviamente nada está escrito en piedra, pero ya había una política de Estado por fin en el Ecuador. Ellos desbarataron todo y todavía no les basta. Ahora andan diciendo esos sectores que hay que derogar la Constitución completa, que hay que volver a los 90. Perdón que lo interrumpa, pero justamente hacia allá iba, ¿no? Hablan de una constituyente, ¿no? Y yo creo que ya la tienen en la mira, ya después de ver cómo han destrozado el Estado, cómo la institucionalidad está por los suelos, hablan de una constituyente. Entonces yo le pregunto a usted desde su visión, porque usted es conocedor de la cosa pública y del Estado, desde la forma política y técnica, ¿es necesaria una constituyente en el Ecuador? Mire, por supuesto que hay que recuperar las instituciones, ¿no? Aquí hay dos opciones para recuperar las instituciones. A la mala, como han venido haciendo ellos, ¿no es cierto?, desde Moreno, Lasso, Noboa, poniendo policías en el Consejo de Participación, haciendo maniobras judiciales, corrompiendo la función judicial, permitiendo que la gente corrupta esté en los espacios de poder para que con tal de perseguir al correísmo hacer daño. Y la otra es de forma responsable, con legitimidad democrática, con el apoyo ciudadano, para poder restablecer las instituciones como manda la Constitución. Es decir, nuestra propia Constitución dice que debe haber una constituyente para poder hacer los cambios sustanciales. Otros dicen, no, hagamos un Trujillato 2.0. No, por favor, Trujillato 2.0, no. Noboa y gente alrededor del círculo de Noboa lo que quieren es no un proceso constituyente porque tienen miedo que el pueblo se pronuncie. Están hablando de armar un comité de notables que redacte la Constitución del 98 con algunos cambios y eso poner a votación para deshacerse de la Constitución de Montecristi. Eso tenemos que rechazar. Cuando nosotros hablamos de un proceso constituyente, hablamos de que el pueblo se pronuncie si quiere o no, de que se elijan democráticamente a sus representantes, de que no se toque el texto constitucional en el 99% y que lo que sí exista es un barrio va de nuevo de las instituciones que fueron corrompidas por Moreno, Lasso y Noboa. ¿Por qué? Porque imagínense, Carla, que llega un gobierno patriótico, progresista, que quiere volver a dar la dignidad a su pueblo y las decisiones que vaya tomando, los jueces por ahí se le van tumbando en las distintas instancias. Eso sería el acabose, el fracaso, una mayor frustración social y eso no se puede permitir el pueblo ecuatoriano. Y justamente en el marco de esos jueces que nosotros vemos y de diferentes actores administradores de justicia, me gustaría escuchar su pensamiento
sobre los famosos chats de Fernando Villavicencio. Yo sé que usted también sufrió muchísimos ataques y muchísimo desprestigio del señor Villavicencio, al igual que muchos, eso nos queda claro, ¿no? Pero esta revelación de estos chats han puesto también en evidencia a diferentes actores, dentro de esos la señora Diana Salazar. ¿Qué lectura le da usted a todo esto y cómo darle un giro realmente a eso en el gobierno de la Revolución Ciudadana, si es que efectivamente así se llegase a dar? Mira, el ver estas publicaciones que se dan sobre los chats de Villavicencio ha sido en ciertos momentos hasta un poco difícil, porque ha sido revivir todos esos vejámenes, acusaciones, maltratos que por la candidatura tuve que pasar. Muchas compañeras también, sobre todo agresión de tipo sexual, ¿no es cierto? Violencia de género, de corte sexual terrible. Me solidarizo con todas mis compañeras que han tenido que pasar por aquello también. Y bueno, ahora vemos que lo que sospechábamos desde un principio se confirma, ¿no? Que Villavicencio tenía acceso a información privilegiada de la fiscal de Diana Salazar, que le pasaba los casos para crearme el relajo, para crearme sus ataques, para que puedan desplegar a los troles en las redes sociales y para construir narrativas falsas. Hay cosas incluso más profundas cuando él habla con su equipo de asesores, donde dice, no, quítale esa frase porque esa me daña la narrativa, dicen, ¿no? Y hacen alusión a qué tipos de documentos selectivamente van a publicar, es decir, lo opuesto a lo que debería ser tanto el periodismo responsable por un lado, como el ejercicio de la función pública en una comisión tan importante como la de fiscalización que él presidía, ¿no? Entonces sí, es indignante. Creo que ya todas las pruebas están sobre la mesa, se han develado un montón de actores oscuros, sectores representativos de la oligarquía que financiaban esta persecución, que articulaban de forma diversa. Y yo sí hago una reflexión para, pues, conocer un poquito de las telecomunicaciones, pero si lo que vemos es lo que enviaba por WhatsApp, ya que WhatsApp es la plataforma más abierta, que usa la mayoría de la gente, imagínate lo que enviaba por Signal, por Telegram, por mensaje codificado. O sea, claro, esto es solo lo que no le importaba. Por eso es que dicen ser un poco más confiables y reservadas, ¿no? Por supuesto. Imagínate, o sea, si estas eran las comunicaciones abiertas, ¿cómo serían las conversaciones que tenía ya de forma reservada? Entonces, también vemos ahí a Diana Salazar como protagonista de los chats, no solo con Villavicencio, sino que ya la tenemos en chats con Terán, con Marisol Barreno, con el señor sancionado César Umajinga, que también negociaba el voto en tiempo real en la Comisión de Fiscalización. En fin, una serie de actuaciones. Entiendo que la señora Salazar ya no está en el Ecuador desde hace un buen tiempo ya, y no sé qué significará eso en términos de su situación personal, su licencia, ya que la Fiscalía no es abierta, no es transparente respecto al rol que cumple la señora Salazar. ¿Cuál es su apreciación de la salida de la papeleta electoral de Jan Topic, que todos sabemos básicamente cómo se ha dado, y ahora pues de la suspensión del cable submarino de Telconec? Entre ellos mismos se están matando, están sufriendo la persecución que en algún momento sufrió la Revolución Ciudadana también. Sí, o sea, lamentable lo de Topic, porque hubiese sido bueno ganarle en las urnas, ¿no? Ahora va a poder victimizarse y decir, uy, si yo hubiera estado, pero sí, es triste por eso, porque pues todos queremos que haya una competencia justa. Yo cuando fui candidato en el 21, también lamenté que el CNE actual no autorizó que participe Álvaro Novoa en la papeleta también, no sé si se acuerdan de eso. Por supuesto, dejaron participar así es, a Álvaro hemos Novoa, hecho ahí un... Y también dijimos, ¿por qué no le dejan? Pues si hay que ganarle las urnas, ¿no? Entonces, bueno, lamentable por aquello, y también triste lo de el revocar la concesión a Telconet, porque es claramente un acto retaliatorio, digamos, de capricho personal, más allá de los antecedentes que pudieran haber con la empresa.
creo que más que revocarle eso, si quería él, señor Noboa, mostrar un comportamiento ético, tenía que decir Daniel Noboa, miren, yo debo 100 millones de dólares al fisco, aquí están mis 100 millones, ¿dónde están los tuyos, Topic? Eso hubiese sido totalmente distinto, pero no, en vez de eso le quita la concesión, y quien va a sufrir es el pueblo ecuatoriano. Hay muchísimos clientes de esa empresa, el cable submarino es lo que se llama una infraestructura esencial, y que además se conecta con los Network Access Points de la Florida, de Miami, donde está un poco centralizado aproximadamente el 80% del Internet de América Latina, y esto va a tener consecuencias si se llega a ejecutar. Entonces, lamentable eso porque al fin y al cabo es una empresa ecuatoriana, y es importante que las empresas ecuatorianas pues puedan estar en el mercado internacional. Alguna gente piensa que esto solo le afecta al mercado nacional, pero ese cable submarino pues cruza muchísimos otros países y por supuesto también ofrece servicios a esos otros países, con lo cual se termina dañando una empresa ecuatoriana que tenía proyección internacional. Ahora que había que cobrarle impuestos, insisto, creo que por ahí es el tipo de comportamiento que hubiésemos esperado, quienes somos patriotas, quienes somos técnicos, quienes creemos que se puede seguir recaudando, luchando contra la evasión, pero claro, Noboa no tiene la cara para hacer eso porque él mismo y su familia deben cientos de millones. Ya finalizando, economista, así rapidito, su criterio, no se quiere ir la señora Tamaid, no se quieren ir. ¿Cómo nos garantizan una transparencia en las próximas elecciones? Oye, es una situación antinomia, no sé cómo se llama, cuando hay leyes en contradicción. Yo sinceramente creo que el periodo venció, pero hay que ver cómo esto se resuelve. Yo te digo, como Revolución Ciudadana y en mi rol como secretario ejecutivo del movimiento, nosotros estamos muy preocupados que esta situación pueda generar nulidad de las elecciones, de que se quiera cambiar el cronograma electoral, de que nos afecte la estabilidad democrática del país, y ojo, de que no sea una movida del señor Noboa para que en caso de pierda decir, no, alego nulidad de elecciones porque las autoridades que están ahí no son las que tenían que estar, entonces me quedo nomás en el cargo más tiempo hasta reestructurar a través del CNE, bla, 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 y que cuidado no se quiera usar esto como una maña para hacer daño al propio proceso electoral. Así que nosotros con independencia veremos el desenlace de esto, pero es claro que sí hay un conflicto en el entendimiento de las normas y el pronunciamiento del procurador es absolutamente insuficiente. Ese procurador es una desgracia. Si es que tiene algo de sangre en la cara, ese señor que es empleado del Banco de Guayaquil, lo dejó nombrando Lazo, lo primero que tendría que hacer cuando haya una candidatura victoriosa en febrero o en abril es poner la renuncia y designarse un nuevo procurador. Es terrible lo que está ocurriendo a nivel de la Procuraduría General del Estado ecuatoriano. ¿Y por qué tiene que interpretar el procurador una decisión que ya está en la ley, que hay suplentes y que ellos tienen que asumir el cargo? Exacto, o sea, el procurador, su pronunciamiento se llena de ambigüedades, como que dice sí, pero no, no, pero sí, vean mis antecedentes, en vez de hablar claro y decir o no me pronuncio o tiene que actuarse de tal o cual manera si es que ya le hacen la consulta. Pero sí, insisto, es terrible, es una figura que le está haciendo daño al Ecuador. También no defiende adecuadamente los intereses de nuestra patria en los foros internacionales y ahora está él pensando que puede manipular incluso los procesos de designación de la Corte Constitucional, poniendo a gente ahí de la ex Procuraduría para poder seguir con esta mañosería, ¿no? Gente que no ha sabido defender al Ecuador, y me voy a referir directamente a la señora Claudia Salgado, que es un nombre de funcionaria de la Procuraduría encargada de los arbitrajes internacionales, que los ha perdido todos, y ahora Noboa, de premio por haber perdido los arbitrajes, la nomina para la Corte Constitucional. Miren qué perversidad esto, qué asco. ¿Para qué? Para que desde la Corte Constitucional se facilite el pago de los laudos arbitrales
en el Ecuador. Esto no lo podemos permitir, insisto, necesitamos un ejercicio democrático plenamente legítimo para hacer un borriba de nuevo en todas estas instituciones nombradas en la época de Moreno, Lasso y Noboa, que pues están carcomiendo también al país. Estamos a 2 días de que este gobierno cumpla 1 año en el poder. Le pregunto si en realidad algo se puede destacar de lo que haya hecho este gobierno durante este primer año. No, nada, en absoluto. De ninguna manera. O sea, mira, el haber declarado la guerra en enero hizo que se destruya todo el sector turístico nacional, que no quiera venir ni un presidente a la cumbre iberoamericana, que los poquísimos y escasos recursos que se tenían en el país, ahora no estemos rindiendo cuentas, porque ese fue el justificativo para aumentar el IVA, ¿no es cierto? Se ha recaudado 10 veces más de lo que se destinaba a seguridad. Entonces es un fraude lo que ocurrió. En el ámbito de la energía, no se diga. O sea, la reflexión que se deben hacer los ecuatorianos no es si le faltó tiempo a Daniel Noboa, es que si es que se queda más tiempo va a terminar dañando todo, ¿sí? Porque, mira, por ejemplo, el tema de la reversión de concesión de Internet, de Telconet, dice que supuestamente es 1 año plazo, pero es hasta 1 año plazo, en cualquier momento se apaga ese interruptor, y que también quiere, después de dejar sin luz al Ecuador, dejar sin Internet al Ecuador. Ese va a ser su gran logro. Y así sucesivamente en los distintos sectores. En el ámbito petrolero ha habido un colapso total. En el ámbito de buenas partes de los sectores exportadores también hay unos con éxito, pero otros que están sucumbiendo también. En el ámbito de las economías de los servicios también tenemos un impacto durísimo. Los tenderos están quebrando. Las vacunas siguen absolutamente imperantes en toda la geografía nacional. Entonces yo no veo ningún logro que pueda tener este señor, excepto quizás tener alto número de seguidores en las redes sociales de Instagram y de TikTok. Pero en términos del pueblo ecuatoriano, creo que los ecuatorianos tienen que hacer la siguiente pregunta. El señor ofreció un nuevo Ecuador, que era con energía más barata, combustibles más baratos, tarifa eléctrica más barata, que no iba a subir el IVA, etcétera, y en condiciones de desarrollo, de empleo, etcétera. ¿Se ha logrado eso en el tiempo que prometió el señor Noboa? No. Por lo tanto, necesitamos un cambio, y ese cambio se representa por un equipo amplio con el liderazgo de Luisa González en la Revolución Ciudadana, para que pueda ahí sí retomar el rumbo del desarrollo que está bien planificado y bien marcado y que ha sabido demostrar éxitos en corto plazo. Hay una campaña del gobierno que dice tener el control de las cárceles en el Ecuador. Pero hace unos días se dio una nueva masacre en la penitenciaría del Litoral. Se asesinaron allí 15 personas, después fallecieron 2 o 3 personas más. Pero eso nos está diciendo que hay una tranquilidad en ciertos centros penitenciarios de este país, pero no hay el control total de las cárceles. Aparte que el gobierno hace campaña con recursos del Estado, promocionando el trabajo que está haciendo. Un trabajo donde siguen las matanzas, economista. Mira, lo de las cárceles es terrible. No solo que hay masacres ahí, sino que hay tortura, están quitando el alimento a la gente, siguen entrando las armas. Pero hay algo muy terrible en términos de lo que se llama la reserva moral y la reserva institucional de nuestro país. Cuando se toma la decisión de poner a los militares en las cárceles, creo que era una decisión que muchos aplaudimos, pero con un asterisco, pues. ¿Cuál es el asterisco? Que tú puedes poner a los militares en las cárceles, pero máximo por 3 meses. Máximo, pero máximo 3 meses. ¿Por qué? Porque si les dejas más tiempo, se empiezan a corromper y empiezan a contaminarse y se vuelven cómplices de la dinámica de las cárceles y empiezan a recibir un billetito por permitir que pase primero un celular, luego un arma, luego ya de más alto calibre, etcétera. Entonces se empieza a perder esa reserva moral e institucional que teníamos en las Fuerzas Armadas
y terminan contaminándose por el crimen organizado. Entonces, eso en cambio no vimos. Ah, voy a mandar a los militares a las cárceles. Ok, como medida emergente, de acuerdo. Pero en ese rango de tiempo tú tienes que planificar quién vaya a sustituir a las Fuerzas Armadas. Y de eso no vemos nada. No hay inversión en el sistema de guías penitenciarios, en el fortalecimiento de capacidades, en la inversión en tecnología dentro del sistema penitenciario. No vemos medidas. ¿Te acuerdas que dijo que iba a extraditar a 15,000 colombianos y venezolanos? Nada, creo que logró sacar a 7 personas del sistema de rehabilitación social ecuatoriano. 7 personas, comparado con los 15,000 que ofreció. Entonces es un fracaso total. Y eso hay que mostrar a la ciudadanía, ¿no? Carla. Sin duda que la cosa está bastante complicada cada vez que la vemos desde ese punto de vista. Tengo otra pregunta, economista. ¿Cómo va a quedar el caso de la vicepresidenta desde su perspectiva? ¿Quién va a asumir la presidencia de la República en el momento que inicie la campaña electoral? Yo creo que solo hay una vicepresidenta del Ecuador, porque no es un cargo, digamos, de ley de servicio público, es una dignidad, es decir, nadie puede suspender a nadie de su dignidad como segunda mandataria, por lo tanto la única vicepresidenta es Verónica Abad. Entiendo que ya hoy llega de vuelta al Ecuador, al país, y creo que tiene que tener todo el respaldo institucional de las diversas funciones del Estado, de las Fuerzas Armadas, garantizando su vida. Insisto, como dignataria, nadie le puede quitar su calidad de vicepresidenta, salvo un proceso de destitución de la Asamblea Nacional, y eso no ha ocurrido. Yo lo que quisiera recordar a la ciudadanía es que, a pesar de que Noboa haya emitido un decreto inconstitucional nombrando a Saría Moya como vicepresidenta, pues si somos simplemente coherentes con lo que se le acusó a Verónica Abad de no llegar a tiempo a Turquía y por eso ser suspendida 150 días de sus funciones, pues ¿por qué Saría Moya tampoco ha ido a Turquía como establece la Delegación Oficial de Funciones para la Vicepresidenta? Saría Moya no debería estar en Quito, debería estar en Turquía, sino ella también va a ser sancionada, pues. Entonces ahí vemos el doble rasero, vemos lo ridículo del argumento. No le importa eso al señor Noboa, tristemente no le importa buena parte de la función judicial, pero yo sí les hago un llamado a todos esos jueces cómplices, funcionarios cómplices, a la ministra de Trabajo cómplice de este régimen ridículo, que dejen de quedar en ridículo, que Noboa está cayendo estrepitosamente en términos de su legitimidad y apoyo popular, que dejen de hacerle el juego a este personaje. Él no es ningún dictador ni que tiene gran poder, no, es un ridículo que no puede ni siquiera sostener una invitación de 22 mandatarios en el país. Sí, entonces ya basta de tenerle miedo a este personaje ridículo y empecemos a actuar conforme la Constitución y la ley ecuatorianas y darle algo de institucionalidad a nuestro país. Un elemento adicional, Carlos. Si es que Verónica Abad no es la que se sienta el 5 de enero o el 6 de enero durante la campaña presidencial en el sillón de Carondelet, estamos presenciando un caso de fraude y nosotros vamos a alzar nuestra voz brutalmente denunciando esta realidad. Verónica Abad, evidentemente, cuando se siente, pues obviamente va a tener un comportamiento consecuente con la persecución que ha tenido Noboa en contra de ella, y creemos que el país tendrá muchísima transparencia si ella llega a sentarse ahí el 6 de enero. Todo lo demás es ya una antesala de fraude, que es lo que ha venido planificando todo este tiempo el señor Noboa. En la recta final de esta entrevista, economista, recordarle que ayer lo describía Anita Galarza al presidente de la República como Calígula, ¿no? Y bien, quiero transmitirle una pregunta que hace un seguidor de Face, Wellington García. Dice, si sabe algo sobre el informe de la visita de la Comisión de Derechos Humanos que vinieron a ver el estado de salud de Jorge Glass. Gran pregunta. Muchísimas gracias, Wellington, por la consulta. Sí,
la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue exitosa, lograron ingresar al centro penitenciario, lograron conversar con Jorge Glass, pudieron ver que a pesar de que era un centro realmente en pésimas condiciones, se dieron cuenta que en las últimas 48 horas habían pintado las paredes, habían puesto unos silloncitos, habían puesto unos libritos por ahí para amagar. Eso fue demasiado obvio para la comisión, según el abogado de Jorge. Y ahora estamos esperando el pronunciamiento de la comisión para que puedan emitir medidas cautelares, incluyendo de corte sustitutivo, para que Jorge pueda salir de ese centro penitenciario, ojalá hacia al menos arresto domiciliario, como pues ha sido la solicitud en varios habeas corpus. La decisión es del pleno de la comisión, pero ahí hay un personaje clave, que es el comisionado para las prisiones arbitrarias de la zona andina, es un guatemalteco, y es un personaje que lamentablemente no nos genera confianza, y por eso parte de la estrategia ha sido acompañar esa visita con pronunciamientos simultáneos de, por ejemplo, el Comité contra la Tortura de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eso pasa a ser parte de la carpeta del expediente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esperamos que si es que Jorge sigue con vida hasta finales de año, precisamente a finales de año la comisión tomará su decisión, la hará pública y exigiremos que el gobierno la cumpla. Correcto. No sé. Usted dice, si Jorge sigue con vida, ¿significa que realmente está en un peligro constante y latente la vida del ex vicepresidente Jorge Glass? Así es, Jorge está con un riesgo de muerte alto. Su situación de salud es extremadamente precaria. Tiene una condición de básicamente envenenamiento permanente por parte de exceso de medicación. Se está tomando 40 diferentes tipos de pastillas todos los días administradas por el Estado. Su médico personal ha dicho que esa es una obviamente mala práctica que no se debe hacer, pero lo está haciendo el Estado a manera de mantenerlo dopado y anulado emocional y psicológicamente. Jorge está en una situación de tortura real en contra de él, por eso se ha pronunciado el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y por eso digo, si Jorge sigue con vida, esperamos que pueda salir libre a finales del año. Su vida está en peligro, y eso le ha quedado absolutamente claro, espero yo, a la misión que vino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él está siendo envenenado por el Estado ecuatoriano en violación de los pues, estándares y recomendaciones médicas, tanto de su médico personal como de los médicos de la institucionalidad pública, ¿no? Como del Ministerio de Salud. Lo están envenenando, lo están matando. Ojalá Jorge pueda aguantar hasta fines de año. Terrible. Espeluznante, definitivamente, escuchar eso. Muchísimas gracias, economista, por su tiempo para conversar con nosotros. A ustedes, y qué pena terminar en esta nota triste, pero es la realidad de lo que vivimos en el Ecuador. Nuevamente un capricho de una persona ridícula en el poder le hace daño a todo un pueblo. No es una persona, es un proyecto, pero es a todo un pueblo, porque le quita esa esperanza de poder pues, relacionarnos en paz, con dignidad, con razonamiento, con respeto entre nosotros, y por más diferencias que tengamos poder salir adelante. Esperemos que este proceso electoral no esté plagado de violencia como lo estuvo el del año pasado, que podamos tener un proceso pacífico, pero lamentablemente veo algunas señales que nos indican que no va a ser así, y que por ahí algunos sectores vinculados a la narcobanana van a tratar de defender el poder hasta el último, ¿no? Así que vamos a dar una lucha fuerte, tenemos candidaturas fuertes, un equipo listo para asumir las responsabilidades del Estado, y buscamos esa madurez de parte del ciudadano para que ya no esté otra vez experimentando ni argumentando tonterías respecto a que le faltó tiempo a un personaje ridículo, sino que votemos por una opción que no sea de experimentación, sino que sea ya de certidumbres, de seguridad, de tranquilidad, de dignidad para todo nuestro pueblo.
Gracias por el espacio, Jaime, Carla, que tengan un buen día. Gracias al economista Andrés Arauz. Y algo más, acotar nada más de lo que decía el economista Andrés Arauz. Este gobierno toma como un gran logro lo que hizo con Jorge Glass, el secuestro. O sea, eso él mismo se vende, ¿no? Él da a entender que tiene una injerencia dentro de la justicia. Por supuesto que sí, mire cómo terminamos en algún momento en demandas internacionales, pues vamos a ver si dice lo mismo. Con esa noticia tan penosa, ¿no?